Durante décadas, El Chavo del Ocho hizo reír a millones de personas en toda América Latina. Sus personajes parecían simples, inocentes y llenos de humor, pero detrás de aquella vecindad también existieron historias mucho más difíciles. Algunos actores enfrentaron enfermedades, pérdidas, polémicas, soledad y etapas que contrastaban completamente con la alegría que mostraban en pantalla. Este no es solo un recorrido por personajes famosos, es una mirada a las vidas reales detrás de quienes marcaron la infancia de varias generaciones. Y el primero de ellos es, sin duda, uno de los más queridos por todos, Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón. Un hombre humilde, endeudado, siempre perseguido por el señor Barriga y víctima de las cachetadas de doña Florinda. Pero aunque en la pantalla parecía un personaje hecho para provocar risas, detrás de Don Ramón había una historia mucho más triste. Ramón Valdés logró convertirse en uno de los actores más queridos de toda la serie gracias a su forma natural de hacer comedia. No necesitaba exagerar demasiado, bastaba una mirada, un gesto o una frase para que el público soltara una carcajada. Su personaje representaba al hombre común, pobre, lleno de problemas, sin suerte, pero con un corazón enorme. Por eso muchos lo sentían cercano, como si fuera alguien de la familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la salud de Ramón Valdés comenzó a deteriorarse. El actor fue diagnosticado con cáncer de estómago, una enfermedad que terminó marcando sus últimos años de vida. Lo más triste es que mientras millones de personas seguían viéndolo en televisión, riendo con sus escenas en la vecindad, el hombre detrás del personaje estaba enfrentando una dura batalla contra la enfermedad. Valdés falleció el 9 de agosto de 1988, a los 64 años, dejando un enorme vacío entre los fanáticos del programa. Su muerte dolió porque Don Ramón no era un personaje cualquiera, era uno de los pilares de la vecindad, el hombre que hacía reír incluso cuando su personaje vivía rodeado de pobreza, golpes y problemas. Y aunque Ramón se fue hace décadas, Don Ramón sigue vivo en cada repetición, en cada frase recordada y en cada escena donde todavía logra sacar una sonrisa. Si Don Ramón fue uno de los personajes que más marcó tu infancia, déjalo en los comentarios, porque pocas figuras de la televisión lograron hacer reír tanto, incluso representando una vida llena de problemas. Muy cerca de él, al menos dentro de la ficción, vivía una mujer que los niños de la vecindad miraban con miedo, pero que en realidad escondía una de las almas más sensibles del programa, Doña Clotilde, la bruja del 71, interpretada por Angelines Fernández. Su presencia siempre venía acompañada de misterio. El Chavo, Kiko y la Chilindrina la veían como una bruja, se asustaban al escuchar su nombre y muchas veces salían corriendo apenas aparecía. Pero detrás de esa imagen oscura y extraña, Doña Clotilde era una mujer solitaria, romántica y profundamente enamorada de Don Ramón. La vida de Angelines Fernández, la actriz que le dio vida, también estuvo marcada por momentos difíciles mucho antes de llegar a la vecindad. Nació en España y tuvo que dejar su país durante la época de la Guerra Civil Española. Como muchas personas de su generación, llegó a México buscando una nueva oportunidad, lejos de una etapa dolorosa que había cambiado su vida. En México, logró construir una carrera como actriz, pero fue con El Chavo del Ocho que alcanzó una fama enorme en toda América Latina. Su forma de mirar a Don Ramón, sus gestos dramáticos y esa ilusión casi imposible por conquistar al vecino del departamento de al lado hicieron que la bruja del 71 se volviera inolvidable. Sin embargo, fuera de cámaras, Angelines también enfrentó una dura batalla por su vida. Durante años fue fumadora y con el tiempo desarrolló cáncer de pulmón, una enfermedad que terminó apagando su existencia, falleciendo el 25 de marzo de 1994, a los 69 años. Su muerte dejó una sensación de tristeza entre los seguidores del programa, porque detrás de aquella mujer a la que todos llamaban bruja, había una actriz que vivió en el exilio, la nostalgia y la lucha por empezar de nuevo en otro país. Por eso, cada vez que Doña Clotilde aparece en pantalla, no solo vemos a la vecina misteriosa del departamento 71, también recordamos a una mujer que transformó la soledad en uno de los detalles más humanos de la vecindad. Mientras Doña Clotilde suspiraba por Don Ramón, había un personaje que llegaba con flores a la vecindad, aunque con un estilo algo particular, el profesor Girafales. Alto, elegante, educado y siempre dispuesto a cortejar a Doña Florinda. Pero detrás de ese personaje correcto, imponente y casi siempre sereno, la vida de Rubén Aguirre terminó marcada por una etapa final muy difícil. Durante años, Aguirre fue recordado como uno de los rostros más queridos de El Chavo del Ocho.
Su altura, su voz y su manera tan formal de hablar hicieron que el profesor Girafales se convirtiera en una figura imposible de olvidar. Era el maestro de la vecindad, el hombre que intentaba poner orden entre los niños, aunque casi siempre terminaba atrapado en los mismos enredos de todos. Sin embargo, fuera de cámaras, sus últimos años estuvieron lejos de aquella imagen elegante y tranquila que mostraba en televisión. En 2007, Rubén sufrió un grave accidente automovilístico junto a su esposa. A partir de ese momento, su salud comenzó a complicarse cada vez más. Con el tiempo, enfrentó problemas de movilidad, dificultades económicas relacionadas con sus tratamientos y complicaciones derivadas de enfermedades como la diabetes. Aquella figura alta y firme, que durante años caminó por la vecindad con seguridad, terminó viviendo una etapa marcada por dolores, limitaciones físicas y constantes problemas de salud. Su cuerpo ya no respondía como antes, y sus últimos años estuvieron llenos de dificultades. Rubén falleció el 17 de junio de 2016, a los 82 años, a causa de complicaciones de neumonía. Con él se fue uno de los personajes más elegantes y entrañables de la serie. El profesor que llegaba con flores, que hablaba con solemnidad y que parecía mantener la calma incluso en medio del caos, también tuvo un final marcado por el sufrimiento. Hoy, cada vez que se escucha su icónica frase, es imposible no recordarlo como más que un personaje cómico. Un actor que dio vida a una figura inolvidable, pero que en sus últimos años enfrentó una batalla silenciosa contra el deterioro de su salud. Pero para entender cómo todos estos personajes llegaron a convertirse en parte de la historia de la televisión, hay que hablar del hombre que creó ese universo entero, Roberto Gómez Bolaños. Él no solo interpretó al Chavo, también fue el escritor, creador y mente detrás de muchos de los personajes más recordados de la televisión latinoamericana. De su imaginación nacieron historias sencillas, situaciones absurdas y frases que terminaron repitiéndose durante generaciones. Pero la vida y el legado de Roberto Gómez Bolaños no estuvieron libres de momentos difíciles. Aunque alcanzó una fama inmensa, también quedó rodeado de tensiones con algunos compañeros del elenco, disputas por personajes y críticas que crecieron con los años alrededor de su obra. El éxito de El Chavo del Ocho fue tan grande que terminó marcando para siempre a todos los actores. Muchos quedaron identificados con un solo personaje, y con el tiempo surgieron diferencias sobre derechos, reconocimientos y caminos profesionales. Roberto también enfrentó problemas de salud en sus últimos años. Su estado físico se fue deteriorando poco a poco, mientras el público seguía recordándolo como aquel niño pequeño, inquieto y torpe que corría por la vecindad. Ese contraste fue uno de los más fuertes. El hombre que había creado tantas risas terminó alejado de la televisión, rodeado por el peso de un patrimonio enorme y por las polémicas que nunca dejaron de perseguir su nombre. Chespirito falleció el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, en Cancún, México. Con él no se iba solamente un actor, sino el creador de un universo que marcó la infancia de varias generaciones. Aún así, su legado quedó dividido entre el cariño inmenso del público y las controversias que rodearon a su elenco, sus personajes y los derechos de sus programas. Por eso, hablar de Roberto Gómez Bolaños es hablar de una figura enorme, pero también compleja. Un hombre que hizo reír a millones, que creó personajes inmortales, pero cuya historia también estuvo marcada por conflictos, críticas y despedidas difíciles. Y dentro de ese universo creado por Chespirito, nació uno de los personajes más queridos, pero también una de las historias más conflictivas de todo el elenco. Carlos Villagrán, el inolvidable Kiko. Con sus cachetes inflados, su traje de marinerito y su forma exagerada de llorar, Kiko se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público. Era presumido, berrinchudo y muchas veces cruel con el Chavo, pero también tenía una inocencia que lo hacía imposible de olvidar. Mientras el personaje crecía en popularidad, detrás de cámaras comenzaron a surgir tensiones que terminarían separando a Carlos Villagrán del programa. A finales de los años 70, Villagrán dejó El Chavo del Ocho. Desde entonces, su salida quedó rodeada de versiones, diferencias y conflictos relacionados con el uso del personaje de Kiko. Lo que para el público era solo un niño caprichoso y divertido, para los actores terminó convirtiéndose en una disputa que marcó sus carreras. Después de salir del programa, Carlos intentó continuar trabajando con el personaje bajo variaciones de su nombre, pero nunca logró escapar completamente de la sombra de Kiko. Su rostro, su voz y hasta su manera de moverse quedaron unidos para siempre a ese niño de la vecindad. Mientras millones lo seguían recordando con cariño, su nombre quedó ligado durante décadas a conflictos, distanciamientos y comparaciones con Chespirito y otros miembros del elenco.
Villagrán ha seguido presentándose ante el público durante muchos años, pero siempre con el peso de aquel personaje que lo hizo famoso y que al mismo tiempo marcó sus límites como actor. Esto solo demuestra que la fama también puede convertirse en una carga, y que a veces el personaje que abre todas las puertas termina siendo el mismo que no permite cerrar una etapa. Si bien Kiko vivió marcado por la disputa y la identidad de su personaje, algo parecido ocurrió con otra niña de la vecindad, una figura igual de inolvidable y también rodeada por controversias, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Con sus grandes anteojos, sus pecas, sus coletas disparejas y esa forma tan particular de llorar, la Chilindrina se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de El Chavo del Ocho. Como hija de Don Ramón, muchas de sus escenas tenían una mezcla especial de comedia y cariño. Podía hacer berrinches, meterse en problemas o pelear con el Chavo y Kiko, pero su relación con su papá era una de las partes más humanas de la vecindad. Sin embargo, detrás de ese personaje infantil, la vida de María Antonieta de las Nieves también estuvo marcada por momentos complicados. Después del éxito del programa, la Chilindrina se convirtió en una parte inseparable de su identidad. El personaje le dio fama internacional, pero también la llevó a enfrentar disputas legales y diferencias relacionadas con los derechos de uso. Al igual que ocurrió con otros actores del elenco, María Antonieta quedó marcada para siempre por un solo papel. Aunque tuvo una larga carrera, para millones de personas ella siempre será la Chilindrina. Su historia también tuvo golpes personales muy duros. En 2019 falleció su esposo, Gabriel Fernández, quien además fue una figura importante en su vida y carrera. Su muerte representó una pérdida profunda para la actriz, después de décadas de estar juntos. Desde entonces, María Antonieta ha hablado en varias ocasiones sobre la soledad, el paso del tiempo y lo difícil que ha sido enfrentar ciertas etapas de su vida. La Chilindrina hizo reír a generaciones enteras, pero detrás de esas lágrimas exageradas y esa voz infantil, también hubo una mujer enfrentando conflictos, despedidas y momentos de mucha tristeza. Si hablamos de personajes inolvidables, disputas y versiones cruzadas dentro del mundo de Chespirito, es imposible no llegar a una de las figuras más comentadas y polémicas del elenco, Florinda Mesa, Doña Florinda. En la vecindad, Doña Florinda era la madre sobreprotectora de Kiko. Elegante, orgullosa y siempre convencida de estar por encima de los demás vecinos, se volvió inolvidable por sus pleitos con Don Ramón, sus cachetadas y su famosa manera de defender a su hijo después de cada problema. Fuera de cámaras, la historia de Florinda Mesa ha estado rodeada durante años de opiniones divididas. Para algunos, es una actriz clave dentro del universo de Chespirito. Para otros, es una figura señalada constantemente por las tensiones que existieron dentro del elenco. Su relación con Roberto Gómez Bolaños la colocó en el centro de muchas críticas públicas. Con el paso del tiempo, su nombre quedó ligado a rumores, distanciamientos y versiones cruzadas sobre lo que ocurrió realmente. Después de la muerte de Chespirito en 2014, Mesa también tuvo que cargar con el peso de defender su legado. En varias ocasiones se ha manifestado públicamente para responder críticas, aclarar versiones y proteger la memoria de quien fue su pareja durante tantos años. Lo más fuerte de su historia es que, aunque Doña Florinda fue un personaje querido y odiado al mismo tiempo, algo parecido terminó ocurriendo con Florinda Mesa en la vida real. Su imagen pública quedó marcada por el cariño de algunos fanáticos, pero también por fuertes cuestionamientos de otros. Florinda formó parte esencial del Chavo del Ocho, pero su nombre sigue despertando debates cada vez que se habla del elenco y de las heridas que quedaron después del final del programa. ¿Crees que con el paso de los años, el público ha sido justo con Florinda Mesa o su historia ha sido juzgada más por rumores que por hechos? Te leo en los comentarios. Después de tantas historias marcadas por conflictos y versiones cruzadas, también hubo actores que vivieron procesos más personales y silenciosos. Uno de ellos fue Edgar Vivar, el hombre detrás del señor Barriga y Ñoño. Por un lado estaba el señor Barriga, el dueño de la vecindad, que llegaba a cobrar la renta y casi siempre terminaba recibiendo un golpe del Chavo. Por otro estaba Ñoño, su hijo, un niño noble, estudioso y sensible, que también se volvió parte importante de las escenas de la escuela. Tras bastidores, Edgar Vivar enfrentó una lucha muy personal relacionada con su salud y su peso. Durante años, su imagen estuvo marcada por su complexión física, algo que también formó parte de sus personajes dentro del programa. Con el tiempo, esa situación comenzó a afectar seriamente su bienestar. Incluso, llegó a someterse a una cirugía bariátrica y logró una transformación física notable, perdiendo una gran cantidad de peso y mejorando su calidad de vida.
Pero su vida privada también ha sido tema de comentarios durante años. Al no haberse casado ni tener hijos, surgieron rumores sobre su orientación sexual, especialmente después de que su nombre fuera mencionado en publicaciones relacionadas con ese tema, específicamente en el libro Soy gay, ¿y tú?, escrito por Alfredo Cervantes de Landa. Sin embargo, Edgar Vivar ha preferido mantener esa parte de su vida lejos del espectáculo. Cuando le han preguntado sobre asuntos personales, ha dejado claro que no suele hablar de su vida privada y que prefiere que el público lo recuerde por sus personajes. Y aunque algunos nombres del elenco son recordados por todos, hubo otros que aparecieron en etapas de cambio y dejaron una huella breve, pero importante. Ese fue el caso de María Luisa Alcalá, la recordada Malicha. Su llegada a El Chavo del Ocho ocurrió en un momento particular, cuando la Chilindrina no estaba en el programa. Entonces apareció Malicha, presentada como la ahijada de Don Ramón, una niña traviesa, alegre y con una energía muy parecida a la de los demás niños de la vecindad. Detrás de Malicha estaba una actriz con una carrera mucho más amplia de lo que algunos recuerdan. Desde niña estuvo ligada al mundo del espectáculo y participó en cine, televisión, comedia y telenovelas. También fue recordada por otros papeles, como Claudia en Dr. Cándido Pérez. Pero aunque tuvo una larga trayectoria, muchas personas solo la recuerdan por ese breve paso por la vecindad. Y aún así, su muerte también golpeó la nostalgia de quienes crecieron viendo el programa. María Luisa Alcalá falleció en febrero de 2016, a los 72 años, según confirmó la Asociación Nacional de Actores de México. Su partida recordó que incluso los personajes secundarios forman parte de la memoria emocional de una serie. Porque en El Chavo del Ocho, cada rostro, aunque apareciera poco, ayudó a construir ese universo que millones siguen recordando. Después de Malicha, llegó otra figura que tampoco estuvo durante mucho tiempo, pero que dejó una marca enorme en la memoria del público. Una niña dulce, bonita y diferente al resto, que conquistó al Chavo desde su primera aparición. Su nombre era Patty, y detrás de ella estaba Ana Lilian de la Macorra. Aunque su participación no fue tan larga como la de otros personajes, Patty quedó grabada en la memoria de muchos fanáticos porque representaba algo distinto dentro de la vecindad. Lo curioso es que Ana Lilian no siguió una carrera artística como la mayoría del elenco. Después de su paso por el programa, se alejó de la televisión y eligió una vida mucho más privada, lejos de los reflectores. Y quizás por eso su caso despierta tanta nostalgia, porque mientras otros actores continuaron ligados al espectáculo, Patty quedó como una aparición breve, casi como un recuerdo congelado en el tiempo. No se trata de una historia trágica, tampoco de una vida marcada por grandes polémicas públicas. Su historia es más bien silenciosa, la de una joven que formó parte de uno de los programas más famosos de América Latina y luego decidió apartarse de ese mundo. Con los años, muchos seguidores se preguntaron qué había pasado con ella, por qué dejó la actuación y cómo lucía después de tanto tiempo, y esa curiosidad demuestra el impacto que tuvo, incluso apareciendo poco. Patty fue uno de esos personajes que no necesitaron estar en todos los capítulos para quedarse en la memoria del público. Bastó su ternura, su mirada y la forma en que el Chavo reaccionaba ante ella para convertirla en una figura inolvidable. Si creciste viendo esta vecindad, escribe en los comentarios cuál de estos personajes recuerdas con más cariño. Y si te gustan este tipo de historias, no olvides dejar tu like y suscribirte para más videos como este.